Hola, hola a todos mis queridos compañeros, alumnos, amigos que están siguiendo estos videos de ecuaciones exponenciales, la parte 8, el video número 8 referente a ecuaciones exponenciales. Vamos a resolver este que va a tener un caso muy especial. En este se va a aplicar una ecuación adicional que a medida que lo vamos a descubrir, a medida que lo vamos resolviendo. Entonces, comencemos. Fíjense que los pasos a seguir en este ejercicio es similar a lo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. Entonces yo voy a poner este como potencia de igual base. Entonces yo voy a poner 4 a la x por 4 a la menos 1. ¿Sí? Las bases son iguales y se suman los exponentes. X más menos 1, x menos 1. Y lo mismo hago lo mismo con el término de al lado. 2 a la x por 2 al cuadrado. Este menos 48 no se modifica. Da igual a 0. Bien. Como la base es 2, a este 4 lo puedo expresar como base 2. Entonces yo voy a poner como 2 al cuadrado elevado a la x por 4 a la menos 1 más 2 a la x por 2 al cuadrado menos 48. Recuerden que yo siempre lo desmenuzo con detalles. Puedo haber ahorrado de espacio-tiempo. Yo de este a este procedimiento lo puedo haber hecho en un solo paso nada más. Solamente para aquellos alumnos que les cuesta razonar. Ahora presten atención. Y acá viene la parte importante. Acá yo no lo voy a escribir como 2 elevado a la 2x. Lo voy a expresar de la misma manera, pero cambiado el orden de los factores. Presten atención cómo lo voy a escribir. 2 a la x elevado al cuadrado. Es lo mismo. X por 2 es lo mismo que 2 a la x. Por 4 a la menos 1 es un cuarto. ¿Sí? Más 2 a la x, 2 al cuadrado es 4, menos 48, igual a 0. Bien, este un cuarto lo voy a poner adelante. Un cuarto de 2 a la x elevado al cuadrado más 4, este 4 lo pongo adelante, por 2 a la x menos 48, igual a 0. Presten atención. El 2 a la x y el 2 a la x. Yo voy a escribir la expresión de una ecuación exponencial. ¿Sí? Acá dice, la ecuación exponencial dice, la ecuación cuadrática voy a decir, ax cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Quién sería x? X sería 2 a la x, el cuadrado es este. X sería 2 a la x, ¿lo ven? Entonces, si es la misma expresión, acá está elevado al cuadrado y acá no está elevado al cuadrado. Y c es el número. La letra a es un cuarto, la letra b es 4, la letra c es menos 48. ¿Y cómo se resuelve la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática se resuelve mediante uno de los tantos mecanismos. Era haciendo esto, x1, 2 es igual a, y trazo una línea, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. ¿Sí? Pero para no confundirnos con x1 y x2, yo voy a plantear lo siguiente. Yo voy a decir que z es igual a 2 elevado a la x. ¿Por qué? Porque quiero usar otra letra, porque si no confundiría el x con la ecuación cuadrática de la x. O sea, miren cómo lo voy a expresar este ejercicio. Este ejercicio lo voy a expresar de la siguiente manera. Como un cuarto de z cuadrado más 4 de z menos 48 igual a 0. Es eso lo que hice. Lo reemplacé al 2 elevado a la x por la letra z. Y ahora sí se nota que es una ecuación cuadrática formal. Y en este caso no vamos a obtener x1 y x2, vamos a obtener el z1, z2. Entonces yo voy a poner acá z1, z1, 2. Y vamos a resolver la ecuación menos b más menos. ¿Quién es b en este caso? En este caso, ¿quién sería b? b es 4, entonces menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso es 4 al cuadrado, menos 4, porque acá está el 4, por a en este caso es un cuarto, y c es menos 48. ¿Sí? Menos 48, todo eso sobre 2 por a. A es un cuarto. Bien, resolvamos este ejercicio.
lo voy a hacer al lado. Menos 4 más menos 4 al cuadrado es 16, la raíz cuadrada es 16. Este 4 se simplifica con este y queda en 1. Y recuerden que acá hay dos términos, este término y este término, ¿sí? Entonces, 1 por menos 48 queda menos 48, pero menos por menos es más, entonces queda 16 más 48, ¿sí? Sobre, puedo sacar la mitad de 2, la mitad de 4 y queda un medio, ¿sí? Entonces el resultado queda como menos 4 más menos, la suma de 16 más 48 es 64. 64. Entonces pongo sobre un medio, lo voy a poner como 0,5 ahora. Menos 4 más menos, la raíz cuadrada de 64, ¿cuánto da? 8 sobre 0,5. Continuamos abajo. Y ahora fíjense bien, lo voy a repetir. Z12 es igual a ¿qué? A menos 4 más menos 8 sobre 0,5. Ahora sí voy a calcular el Z1, que es menos 4 más 8 dividido 0,5, y el Z2 menos 4 menos 8 sobre 0,5. Recuerden que son dos valores que se obtiene acá. Según en esta cuadrática, obtenemos un x1 y un x2, ¿no es cierto? Que se llaman raíces de la ecuación. Acá estamos teniendo un Z1 y Z2. ¿Y de dónde viene Z1 y Z2? Primero lo hacemos con el signo más y luego lo hacemos con el signo menos. Entonces acá tengo con el signo menos, lo pongo con rojo, y el otro con el signo más, con letra verde, como para que tengan idea de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, haciendo la operación algebraica, menos 4 más 8 da 4, 4 dividido 0,5 da 8, ¿sí? Entonces, el resultado final es 8, se lo dejo a su criterio para que lo corrijan o lo controlen. Menos 4 menos 8 da por resultado menos 12, 12 dividido 0,5, el resultado final es menos 24. Acabo de obtener el resultado de Z1 que vale 8 y el Z2 que vale menos 24. ¿La ecuación terminó acá? No. Nosotros dijimos lo siguiente, que Z es igual a 2 a la X. Entonces, quiere decir que a partir de este ejercicio, yo voy a usar un Z1 y un Z2. Y lo voy a reemplazar. El Z1, ¿cuánto se obtuvo? 8. 2 a la X. El Z2, ¿cuánto salió? Menos 24. Igual a 2 a la X. ¿Podemos el 8 expresar como base de potencia de base 2? Sí. Expresándolo como 2 al cubo es igual a 2 a la X. Y las bases son iguales. ¿Qué pasa con el exponente? Automáticamente baja. Y obtuvimos el resultado del valor de X para la ecuación que estamos trabajando como ejercicio. Pero en este no se puede resolver porque no existe un número de 2 elevado a un número que me dé menos 24. Por consiguiente, esta parte no se lo toma como consideración. Entonces la ecuación cuadrática, exponencial y cuadrática que se transformó, obtenemos, gracias a este procedimiento cuadrático, obtuvimos que el resultado final es 3. ¿Lo podemos verificar? Lo hagamos mentalmente, pero yo con la ayuda de la calculadora para ir más rápido. Fíjense bien en este detalle. El resultado de X vale 3. 3 menos 1, 2. Entonces 4 al cuadrado, ¿cuánto dio? 8, ¿no es cierto? Entonces yo pongo 4 al cuadrado, ¿sí? 3 menos 1, 2. Más. Pongo más. Vale 3, 3 más 2, 5, entonces 2 a la quinta. 2 elevado a la quinta. ¿Sí? Y luego menos 48. Menos 48. ¿Sí? El resultado que da, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Ahí está, 0. ¿Verificó? Sí. Acabo de hacer una verificación con la calculadora, no lo proyecté en la hoja. Este razonamiento, ¿de dónde sale el cuadrado y de dónde sale el 5? Reemplazando el valor de X. 3 menos 1, 2, entonces 4 al cuadrado. Y acá es 3 más 2, 5. Entonces 4 al cuadrado más 2 a la quinta, menos 48 y dio 0. Acabo de verificar el ejercicio y tenemos
un ejercicio más que tiene que ver con ecuaciones exponenciales que se transformó en una cuadrática, que esto es importante, y yo creo que es un procedimiento algebraico que lleva prácticamente una hoja, una cara de una hoja, resolverlo a manera de comprensibilidad para aquellos que les cueste razonar. Nos estamos viendo en otro video y porque voy a tratar de hacer otro ejercicio con las mismas características para que podamos practicar de nuevo y verlo con otras cuestiones. Nos vemos en el siguiente video, en el video que sería el parte 9, ¿sí? Ecuaciones cuadráticas parte 9. Chao, chao, hasta luego.